Muy buenas noches, familia, buenas noches, República Dominicana, y buenas noches especialmente a todas las madres que están conectadas a este live con un tema tan importante y trascendental para la maternidad en la República Dominicana, para toda mujer en la República Dominicana, porque nosotras, que somos el 51.2% del padrón electoral, queremos elegir a un candidato presidencial que nos represente y queremos conocer desde ahora cuáles son esas propuestas que tienen los candidatos a la presidencia de la República Dominicana sobre la maternidad. ¿De acuerdo? Qué bueno que estamos reunidos aquí porque este es un tema que nos atañe a todos, un tema muy importante que queremos desde Prolactar RD y desde la Alianza por la Lactancia Materna, que se compone por 16 cuentas que defienden y promueven la lactancia materna, el parto natural respetado y todos los derechos que están alrededor de la maternidad. Estamos unidos con la campaña Las Madres Queremos Respuestas, que era anteriormente Las Madres Queremos Debates. Pero como los debates no fueron posibles, hemos abierto nuestras plataformas, hemos abierto nuestras redes sociales para que los candidatos a la presidencia de la República nos cuenten cuáles son esas propuestas que tienen con relación a los temas que nos preocupan a las madres. Y hoy iniciamos, señores, con uno de nuestros candidatos a la presidencia. Quiero saber si ya el doctor está con nosotros para invitarlo inmediatamente y que comencemos este conversatorio que nos va a dar un poco más de luz a todos sobre el pensar de los candidatos. Así es, Emily, queremos ser tomadas en cuenta en los proyectos del gobierno. Lo importante es que se entienda que las madres estamos empoderadas sobre nuestros derechos y que sabemos lo que queremos y que conocemos las normativas que nos protegen como madres, como mujeres. ¿De acuerdo? Ya el doctor está con nosotros y le voy a dar paso inmediatamente. Desde Prolactar RD felices de servir como una plataforma de conocimiento para ese voto consciente. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo tú estás? Yo estoy muy feliz porque el hecho de que tengamos este conversatorio quiere decir que es ya más que conocido que las mujeres dominicanas estamos mucho más conscientes de nuestros derechos y de lo que queremos para nosotras y para nuestro país. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, el que se siente agradecido y honrado de esta invitación soy yo, porque usted de abrirme sus puertas para poder conversar sobre este tema, para mí es de mucha satisfacción y en ese sentido les doy las gracias por permitirme conversar con ustedes. Bueno, gracias a usted. Nosotros, como organización sin fines de lucro, somos apartidistas y quiero dejar muy claro sobre la mesa que estamos abriendo las puertas a todos los candidatos a la presidencia, de que al igual que usted, puedan sentarse con nosotros a tomarnos un cafecito, un tececito virtual y poder tener sobre la mesa los temas que nos afectan. Y bueno, yo sé que nos vamos a entender muy bien porque usted fue fiscal y yo como abogada sé que esta conversación va a fluir muy bien. Fui fiscalizadora también durante un tiempo, pero me distingo más como abogada defensora de la lactancia materna y de la maternidad. Muy bien, quedo pues a su disposición. Bien, pues vamos de una vez, doctor. En la República Dominicana nos hemos distinguido, infortunadamente, como líderes en muchos temas que son prácticamente una vergüenza, como el tema de número 1 en cesáreas en el mundo. O sea, no nos permiten ejercer el derecho
a parir natural y de una manera respetada. Desde que vamos a consulta con algunos meses de embarazo, nos ponen la fecha para la cesárea, sin darle oportunidad a nuestro cuerpo a parir de manera natural. Nos gustaría saber, en este sentido, ¿qué tiene pensado usted en caso de ganar las elecciones? ¿Cómo va a variar ese escenario en favor de la mujer y de sus derechos? En este tema hay muchos factores que intervienen. Uno de ellos es una clara falta de educación y de formación en torno a la importancia que tiene el parto natural, porque es, como lo dice su nombre, la forma adecuada de parir los hijos, desde que la humanidad es humanidad. El primer aspecto es, si se quiere, educativo. Sobre todo, esto se ha visto agravado por un tema de no dejar huella, de no padecer dolores, de tomarle miedo, sobre todo en un caso que es patético en la República Dominicana, el embarazo en adolescente. También eso influye, porque eso es el embarazo en adolescente todavía, como es algo que el organismo del adolescente, porque es una niña pariendo niños, no está preparado, entonces todavía es un elemento que muchas veces se utiliza como un factor inducente para el parto. Y el otro elemento, además de esto, es que influye, es también comercial. Hay muchos clínicas y médicos haciendo negocios con una cesárea, en muchos casos y en la mayoría de los casos innecesarias, y eso ha llegado a un punto en el cual tenemos primacía. Tenemos muchas primacías negativas en educación, en accidentes automovilísticos, bueno, pero también tenemos una primacía en cesárea. Es alarmante que nosotros lleguemos en la cifra del 2019 hablaba de un 58% de todos los nacimientos que habían sido hechos mediante cesárea. Ahora, detrás de todo esto, además del factor educativo y además del factor del embarazo en adolescente y además del factor mercurial, hay otro elemento y es la ausencia de un Estado que haga respetar la ley y los debidos protocolos. Para nosotros, el Ministerio de Salud en un gobierno nuestro va a tener la rectoría de todo el sistema de salud, no solamente de la salud pública, sino también de los centros de atención privados, de las clínicas, y tanto la salud pública, es decir, los hospitales, como también las clínicas privadas, van a estar sometidas a protocolos y procedimientos respecto de cada una de las intervenciones que se hagan. Incluso debe considerarse que hacer una cesárea innecesaria debe catalogarse como mala práctica médica. Por supuesto. Entonces, totalmente de acuerdo. Entonces eso significa que es necesario establecer con claridad ese protocolo que permita entonces en cada caso solamente recurrir a la cesárea cuando conforme ese protocolo sea indispensable. Pero que la primera opción es el parto natural. Claro que sí, porque en este entonces, sentido, doctor, a partir de ahí el protocolo podrá decir, bueno, se ha presentado una situación extrema donde es necesario producir la cesárea como un procedimiento médico
y entonces necesario para salvar la criatura y la vida de la madre, entonces, bueno, tenemos como segunda opción la cesárea. Pero la primera opción tiene que ser el parto natural. Claro, eso va a suponer por parte de un Estado presidido por nosotros una labor intensa en materia educativa, en materia de orientación de la población, hacer ver las ventajas que tiene el parto natural y por qué debe ser así. Y en segundo lugar, entonces aplicar las normativas desde la rectoría que ejerza el Ministerio de Salud para considerar como mala práctica una cesárea innecesaria. Injustificada, totalmente de acuerdo, doctor, con esa propuesta, así como usted lo dice, porque es un derecho y es incluso una violación al derecho fundamental de la integridad física, porque hacerme una cirugía mayor cuando yo no la necesito, que no se la hacen a nadie, porque no he visto que a un hombre le sacan un hígado sin ser necesario, se lo saquen. O sea, definitivamente esa cirugía mayor que tiene tantas consecuencias negativas al cuerpo de la mujer debe practicarse únicamente cuando sea para salvar vida de ella o del bebé. Totalmente de acuerdo. Incluso le voy a decir algo más. El hecho de que esa cesárea innecesaria la haga un médico es un agravante. Porque si alguien sabe que esa cesárea era innecesaria, es sobre todo un ginecólogo, un médico. Lo sabe más que la paciente, lo sabe más que la embarazada, porque la embarazada no es médico. Puede sentir temor por el tema del dolor, pero ella no Claro, es médico. Ahora, quien sí sabe que esa cesárea no es necesaria es el médico. Por tanto, claro. acceder o prestarse o inducir a una cesárea cuando puede ser por parto natural, entonces es una mala práctica y agravada porque lo está haciendo una persona que sí tiene los conocimientos y los medios para evitar ese procedimiento extremo que es la cesárea. Exactamente, y que al médico como profesional de la salud, que es el educado en el tema, como usted expone, es al que se le exige el plus de conducta. O sea, no porque un paciente vaya y le diga al médico, hágame un procedimiento, cualquiera que sea, si el médico sabe que ese paciente no lo necesita, así como usted explica, es deber de ese profesional de la salud orientar a ese paciente con relación a los riesgos, con relación a todas las consecuencias que tiene una cesárea cuando no es una necesidad. Y doctor, así en ese mismo sentido que usted nos habla del embarazo adolescente, también un tema que nos preocupa como comunidad es el matrimonio infantil. Se sabe que el matrimonio en la República Dominicana es legal a partir de los 18 años, sin embargo la Junta tiene muchísimos matrimonios registrados con menores de edad. Y así también hay una serie de hechos alrededor de esta realidad de la República Dominicana de niñas que están casadas con personas que le llevan más de 5 años, que conforme la ley indica que eso es agresión sexual, cuando tienen relaciones personas que llevan más de 5 años con una menor de edad. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería su propuesta de gobierno para regular toda esa situación con relación al matrimonio infantil? Nosotros somos contrarios al matrimonio infantil porque es una forma de revestir algo que en el Código de Niños, Niñas y Adolescentes está caracterizado como abuso sexual contra un menor. Incluso la República Dominicana ha suscrito eh, acuerdos internacionales en el sentido de la prohibición del matrimonio infantil. Porque la realidad es que una menor de edad no tiene todavía el desarrollo psicológico para dar un consentimiento libre, propiamente, voluntario, para consentir el matrimonio. Con todo lo que implica el matrimonio, que Claro, implica dar paso a una familia, claro. dar paso a tener hijos, etcétera. Entonces,
todo lo que se deriva del matrimonio, todavía una adolescente no está en condiciones de tomar esa decisión. Por eso la ley ha establecido la minoridad por debajo de los 18 años. Ahora bien, en base a un artículo del Código Civil, que recordemos, ese Código Civil es una copia de un Código Civil francés de 1804. Muy Es decir, machista, por cierto. claro, porque incluso fue hecho por Napoleón. O sea, ese código, después que los redactores lo elaboraron, la comisión, Napoleón se empleó en revisar artículo por artículo el código. Y una de las cosas que introdujo fue precisamente el hecho de que él quería introducir algunos aspectos por su propia situación. Él resolvió jurídicamente parte de su situación en el aspecto del matrimonio dentro del código. Bueno, el hecho es que en ese código se introdujo, pero quiero resaltar nueva vez, estamos hablando de 1804 en Francia, porque ese código nuestro fue copiado del francés 80 años después. En el 1884 fue que los dominicanos lo adoptamos. Y si estamos hablando de un código de 1804 y estamos en el 2020, estamos hablando de un código con 216 años. Y la realidad de hoy es que hoy tenemos conciencia de la persona humana, de que los niños, niñas, adolescentes no son objetos, son también sujetos de derechos y como sujetos de derechos deben ser respetados en su integridad, en su salud, deben tener oportunidades los niños, niñas y adolescentes para realizar sus vidas y solo en el momento de su madurez, entonces tomen las decisiones capitales de su vida como contraer matrimonio, tener hijos. Claro. No poner a un niño, una niña, un adolescente que en ese momento era visto como propiedad del padre. Entonces, por tanto, en ese 1804, el padre sí podía darle una hija o prometerle. Algunas veces le prometían la hija desde los 8 años. Y consentir el matrimonio antes de cumplir los 18 años. Pero esa es la concepción de 1804 en Francia. Hoy día los convenios internacionales apuntan a que el niño, niña y adolescente es una persona humana Claro. con derechos Incluso se y con establece el interés libertades. superior del niño y el principio de prioridad Exactamente. absoluta. Entonces, en el mundo de hoy, donde el niño, niña, adolescente es una persona humana con derechos, entonces no es posible admitir que un padre pueda entonces decidir intervenir para consentir, entregarle una hija a una persona adulta como si fuera una cosa para que éste la use como parte, como un objeto, en este caso sexual. No, eso no es posible. Eso es contrario a todos los principios y a todos los derechos. Por tanto, nosotros rechazamos el matrimonio infantil y consideramos que es violatorio de la Constitución, porque si la Constitución reconoce a los niños, niñas, como una persona con derechos y el Código del Menor, la Ley 136-03, le da también, considera el interés superior del niño, igual que la propia Constitución, y somos parte de convenios internacionales, hay que pensar en que esa disposición del Código Civil ha quedado derogada. Lo que pasa es que en la República Dominicana, lamentablemente, tenemos un estado de caricatura, y voy a tener que decir esto varias veces esta noche, porque a pesar de todo esto, de que por un lado se legisla sobre el interés superior del niño, niña y de los adolescentes, por otro lado se permiten aberraciones de este tipo. Y entonces es el mismo Estado que hace ambas cosas.
Claro. Porque aquí muchas veces creemos que con firmar una ley modificamos la realidad y no es así. Hay que firmar la ley y luego hay que hacerla cumplir, hay que hacerla Exactamente. respetar. Entonces muchas veces nos conformamos con aprobar bellas leyes, pero no en hacer la ejecutoria. Y desde el momento en que se aprobó esa ley del niño, del Código Niño, Niña y Adolescente, debió quedar inmediatamente derogado esa disposición del Código Civil. Por tanto, en un Así gobierno es. nuestro nosotros lo haremos valer precisamente que no es admisible el código, el matrimonio infantil, ni aún con consentimiento del padre, de la madre, del abuelo, de los tíos y de ninguno. Sencillamente no. Un adolescente no está en condiciones de dar consentimiento. Y si no está en condiciones de dar consentimiento voluntario, lo que debe esperarse es que tenga la mayoría de edad. Que por cierto, doctor, también ese alto porcentaje de niñas casadas que tenemos en la República Dominicana o unidas con un hombre a través de la unión libre, también da al traste con el alto nivel de violencia doméstica que tenemos en la República Dominicana, porque tienes a una niña casada con un hombre mucho más adulto que ella, que significa superioridad y autoridad frente a ella, es la que la suple económicamente y al mismo tiempo viene a sustituir el rol del padre frente a esta niña que no tiene capacidad para entender lo que está pasando, para asumir un embarazo, para asumir un hogar, para trabajar, para asumir todo lo que conlleva una casa y los hijos. Entonces, es precisamente uno de esos factores importantes que incide en la violencia doméstica, que también está altísima en la República Dominicana. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso si se quiere, una de las realidades más crudas es cuando vemos estos matrimonios de un hombre adulto ya maduro y una adolescente, están en dos planos. No solamente en dos planos de desarrollo físico, sino también en dos planos psicológicos. Tienen expectativas distintas frente a la vida. Esa adolescente no verá en ese hombre un compañero, verá tal vez la figura del padre. Y al mismo tiempo es llevada a procrear, es decir, es algo realmente dañino y que tiene que impactar de manera significativa en la psicología y en el futuro de esa menor de edad. Ahora, eso solo se resuelve en la República Dominicana, no solamente derogando, declarando, y es una acción que se podría intentar incluso ante el Tribunal Constitucional, de que ya ese artículo del Código Civil es contrario, ha quedado derogado por lo que he señalado, tanto por el Código de Niños, Niñas, Adolescentes, como por también todo el contexto y la visión que hay en la Constitución sobre la niñez y por los acuerdos internacionales. Y también debe a partir de ahí considerarse que cualquier unión libre que se pudiera dar con una menor de edad debe ser asimilado como abuso sexual contra menor. Y entonces, además de la educación, porque siempre tengo que insistir que todo esto tiene que ser acompañado de programas y estrategias educativas, formativas, porque los pueblos se desarrollan cuando dejan de hacer las conductas incorrectas, cuando dejan de hacerlo por conciencia. Entonces hay que tener esas estrategias educativas, pero junto a las estrategias educativas tiene que haber también la sanción. Y eso implica que el adulto, que creyendo que porque puede tener una unión libre con una menor de edad, bajo este contexto, no, eso es abuso sexual contra un menor y debe ser juzgado como tal. Que espere, que espere que sea mayor de edad para que ella tome la decisión que corresponda.
Excelente, doctor. Doctor, un tema también que nos preocupa mucho desde la Alianza por la Lactancia Materna, con las 16 cuentas que mencioné anteriormente, que estamos movilizando la campaña Las Madres Quieren Respuestas, es también el bajo índice de lactancia materna exclusiva en la República Dominicana, con apenas 4.7%, según la encuesta en Hogar de la ONE del año 2014, que luego de un trabajo que hemos estado realizando, las madres y los padres en la República Dominicana, pues hemos sentido que ha aumentado un poco este bajo índice. Sin embargo, al ser la fuente oficial, debemos continuar usando este bajo índice de 4.7%, que nos coloca en el país de menor índice de lactancia materna exclusiva en Latinoamérica y en el tercer país de menos lactancia exclusiva en el mundo. ¿Cuál es su propuesta con relación a este tema? Fíjese que ahí tenemos otra primacía. Ahí también estamos ocupando los primeros lugares. ¿Y cuánto duele? Por lo menos a los que nos duele este país y la nación dominicana, ver que nosotros en tantos renglones encabezamos las listas de prácticas negativas. Mire, la lactancia materna, todos sabemos la trascendencia que tiene en términos de la formación del niño desde que nace. Y los beneficios que tiene la lactancia para el futuro desarrollo de ese niño, incluyendo crear los anticuerpos y la prevención, el mecanismo de prevención. Incluso el primer interesado, si aquí hubiese una visión y una estrategia de salud, de prevención y de promoción de la salud, porque hago un paréntesis, nuestro sistema de salud pública, nuestro sistema de salud está fundado en ser reactivo frente a la enfermedad. Nosotros planteamos en nuestro programa de gobierno un sistema, otro paradigma, un sistema de salud que sea promotor de la salud. Por tanto, y esa promoción tiene que ser mediante la prevención. Ahora bien, la lactancia materna en nuestros niños y niñas es una de esas estrategias de prevención. Y el primer interesado en promover esa prevención debiera ser el Estado. Claro. Porque eso es un mecanismo muy eficaz para evitar muchas otras situaciones que se presentan en nuestros niños y niñas. Nosotros tenemos una ley, la 895. Estamos hablando de una ley de hace 25 años. Y cuando uno ve que esa ley, que es una ley de unos 20 y picos de artículos y una serie de definiciones en su momento, una ley bastante amplia, y que fue indudablemente concertada con organismos internacionales, y vemos entonces el bajo índice todavía de la lactancia materna, lo que vemos es que fue una ley hecha simplemente para exhibirla, no para hacerla cumplir. Así es. Nosotros creemos que tiene que haber una política de Estado, y vamos a promover una política de Estado para promover la lactancia materna. Doctor, permítame interrumpirlo en este punto y traer también a la mesa que existe una Comisión Nacional de Lactancia Materna desde antes, creo, de que yo naciera, y tengo 35 años. También tenemos la Dirección General de Política Pública de la Presidencia, creo que se llama Políticas Especiales de la Presidencia, que también tiene un área que trabaja lactancia materna. Tenemos el Servicio Nacional de Salud, que también vemos como que trabaja en otra área lactancia materna, pero no hemos visto una campaña que tenga algún tipo de educación que venga de parte del Estado con relación a este tema. Y tampoco vemos ninguna incidencia en los centros públicos y privados con relación a la introducción ilegal
de fórmula láctea a nuestros hijos. Es decir, yo tengo un hijo que ya de por sí me hacen una cesárea que no necesito, me llevan a una sala de recuperación horrible, que hace un frío horrible, donde tengo que durar horas y horas hasta que aparezca una habitación disponible o hasta que ellos digan que ya se me pasó la anestesia, mínimo 4 horas. Hay mujeres que han durado ahí hasta 8 horas y más esperando, y están separadas del bebé mientras el bebé está llorando sin su madre en un área con otros bebés que también están llorando, y se ha demostrado que esto produce estrés en el recién nacido, estar lejos de lo que lo único que él conoce, que es a su madre. Y entonces, luego que la madre viene a reencontrarse con el niño en la habitación, ya por fin con su bebé en los brazos, ya el bebé no quiere la teta, ya está lleno de leche de fórmula, que es leche de vaca, leche ideal para las crías de la vaca, que son los becerros, que le hace un daño terrible al cuerpo humano y que por falta de conocimiento somos sometidas a esta violación excesiva de nuestros derechos y de los derechos de nuestro hijo y de nuestra pareja, porque al final un hijo enfermo nos afecta la calidad de vida a toda la familia. Sí, cuando digo que vamos a aplicar una política de Estado, en primer lugar, esto tiene que ser incluido en el pensum de las carreras de medicina. Es decir, nuestros médicos tienen que ser formados en el sentido de que la primera opción siempre es la leche materna. Así como se le indica el valor de la aspirina para una persona para que la sangre tenga mejor circulación, y dice, bueno, una aspirina es buena. Bueno, la leche materna es la primera y prácticamente la única opción. Nuestros médicos tienen que ser educados así. Primero, comienzo por ahí, por la educación. Que también Segundo, está en la ley. Sí, exactamente. Segundo, debe haber toda una campaña nacional diciéndole a las embarazadas, a las mujeres, las conveniencias y los beneficios de la leche materna. Si nosotros gastáramos solo el 10% que aquí se utiliza en promover campañas publicitarias de los gobiernos, y la gastáramos el 5% en promover, o el 1% en promover programas de educación sobre las ventajas de la leche materna, estuviéramos en otro lugar. Pero bien, lo segundo es esa campaña. Y lo tercero, eso debe ser parte también del protocolo que deben observar los médicos al momento de intervenir en un parto. Esto es, así como el médico, dentro de ese protocolo, antes de intervenir en un parto, se lava las manos con un jabón antiséptico y se pone unos guantes, y eso está en el protocolo. Asimismo, desde que la criatura nace, el médico debe tener la obligación de pegarlo a la teta de la madre, de tal manera que empiece ahí, que ese contacto empiece ahí. Ahora bien, aquí también en este aspecto hay muchos intereses mercuriales y comerciales. No nos vamos a tapar los ojos. Aquí hay médicos que están al servicio de compañías, precisamente distribuidoras de componentes lácteos, para supuestamente sustitutos de la leche materna, y entonces, como están al servicio de esos intereses y reciben comisiones por esas indicaciones, en vez de tomar la cría del niño y ponerlo a amamantarse de la madre para que, como el primer contacto, lo que hacen es hacerle una receta. Y eso debe ser observado también como una mala práctica médica, sobre todo si tenemos una ley que establece la obligatoriedad, la conveniencia, las ventajas de la leche materna. Salvo, como debe ser contemplado en ese protocolo, situaciones excepcionales en que pudiera haber algún tipo de incompatibilidad. Entonces, bien documentado, el médico diría, bueno, como hay esta situación excepcional,
entonces voy a tener que optar por otra opción, que puede ser Bueno, una situación en este caso, nos contactan en Prolactar RD y le donamos leche materna para que tome leche materna. Exactamente. Entonces eso tiene que comenzar así, como una política en la cual el médico tiene la obligación de inducir y de llevar a que la primera opción de esa criatura es la leche materna. Excelente. Y en caso de que la madre no lo estuviera produciendo por X razón, entonces buscar esas alternativas de leche materna que puedan entonces, que ya se logran y se han logrado producir, o sea, conservar. Ustedes mismos tienen vamos a decir, ese banco de leche materna. Entonces, buscar ese mecanismo de provisión para que todos nuestros niños y niñas al nacer tengan como opción única, primera, la leche materna, por todas las ventajas. Vamos a tener una niñez, adolescencia y una sociedad más sana si practicamos esto. Así es, sana físicamente y sana también emocionalmente, porque se ha demostrado que la lactancia materna, mientras más tiempo amamanta a la madre, más beneficios para ella y más beneficios para el bebé de todo tipo. Es decir, que vamos a tener una sociedad con menos cáncer, con menos diabetes, con menos hipertensión, con menos osteoporosis, menos problemas de las vías respiratorias, del tracto intestinal. Definitivamente que cuando trabajamos como Estado para promover y apoyar la lactancia materna, como usted dice, doctor, un tema de salud pública, estamos apoyando que tener un Estado también mucho más estable emocionalmente, más inteligente, señores. Queremos tener niños que tengan un mayor rendimiento escolar, con mayor índice de coeficiente intelectual, y está demostrado que a través de la lactancia materna se consigue un mayor índice de rendimiento escolar. Entonces, por eso es que insisto en que tiene que ser una política de Estado que impacte en la formación de los médicos y que impacte en las prácticas médicas públicas y privadas. Así es. Porque la ley no solamente se aplica en los hospitales, la ley es para aplicarse en hospitales y clínicas, en todo el territorio nacional. Y aunque una persona esté en una clínica privada y esté pagando su estancia allí, eso no la pone por encima de la ley. Tiene que estar bajo los efectos de la ley vigente. Y si hay una ley que establece esto, y hay una política de Estado, y hay un Ministerio de Salud, que es el rector, y que establece esa pauta, entonces todos los médicos tienen que observarla, o sufren las consecuencias como mala práctica médica. Por lo mismo que usted señala, de todas las consecuencias negativas que tiene el privar a un niño de ser amamantado por su madre, tiene que ser también asumido como una mala práctica médica, que alguien por ganarse unos cuantos pesos ponga en riesgo la salud de ese niño durante toda la vida para embolsillarse unos cuantos pesos. No, eso es una mala práctica médica. Nosotros, en un gobierno nuestro, la salud pública es un derecho fundamental, es algo sagrado, que no puede nadie jugar con ella. Excelente. Y lo mejor, doctor, es que, así como usted dice, en estos temas ya tenemos una legislación. Lo que hay que hacer es lograr que se cumpla. Y ya, así como usted plantea, a través de políticas públicas efectivas de parte del Estado dominicano, es la única manera de lograr un buen resultado en este sentido. Sí. Y también, usted mencionaba la educación de los médicos que se incluye en el pensum. La ley 8-95 también indica que desde primaria nuestros hijos deben ser formados en lactancia materna. Ellos deben comenzar a tener nociones de la importancia de la lactancia desde que están en primaria. Y no se cumple para nada. No vemos en los libros de nuestros hijos ni siquiera imágenes de madres amamantando. ¿Qué usted tiene que decir al respecto?
No, que eso es parte de cómo aquí legislamos en un sentido y actuamos en sentido contrario. Porque si eso está como está, porque lo he leído en la ley 895, en los libros de texto, en el adecuado, debe incluirse en los contenidos la lactancia materna para comenzar esa formación de nuestras niñas y niños, porque en este caso la conciencia no es solo de las mujeres, también tiene que haber conciencia de los hombres, porque el hombre, que es va a ser el padre de esos niños, tiene también que hacer causa común. Si nosotros, si a los hombres nos dan conciencia de la importancia de la lactancia materna, igual que a las madres, entonces somos dos que vamos a estar luchando frente a ese médico inescrupuloso que tal vez lo que quiera es darnos una fórmula. Y entonces se convierte esto en una conciencia colectiva desde la niñez, desde la adolescencia, en la juventud y luego cuando ya esa niña de hoy mañana se convierte en madre, asumirá como algo natural que ella va a parir de manera natural como primera opción y su hijo, su primer acto después que expanda sus pulmones, su segundo acto va a ser amamantarse del seno de la madre. Entonces, eso tiene que estar como ya en la psiquis de todos nuestros niños, nuestros adolescentes, pero en eso hay que hacer una labor educativa. Pero eso también, esa labor educativa tiene que empezar con los maestros, porque son los maestros los que van a explicar esos contenidos. Claro. Por tanto, en toda la formación de nuestros maestros y cuando se les esté trabajando los contenidos que van a impartir en las escuelas y colegios, hay que también entonces persuadirlos, convencerlos, concientizarlos de la importancia de la leche materna para que ellos sean entonces transmisores de esos conceptos y de esas ideas. Y entonces con la autoridad que tiene un maestro frente a un niño, una niña, un adolescente, entonces todavía es mucho mayor. Es decir, que, y luego entonces hablemos, nos vamos a los médicos en la formación, donde eso debe ser también parte consustancial. Nos vamos entonces al ministerio, donde el ministerio debe definir esos protocolos y esas actuaciones para que toda esta integralidad sea lo que defina esa política de Estado. Es decir, tenemos que atacar el tema por todos los lados, desde la niñez, la adolescencia, los maestros, la educación ciudadana y al mismo tiempo la formación de los médicos y también desde las instrucciones del Ministerio de Salud. Así es, doctor. Hay un punto que usted mencionó también anteriormente del tema del banco de leche. En la República Dominicana contamos con un banco de leche en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y desde Prolactar RD hemos donado más de 250 litros de leche para salvar vidas de prematuros que están en la maternidad. Pero por un tema de logística y de recursos, solo se está usando la leche materna en los bebés que tienen condiciones críticas internos en la maternidad. Y también por la cantidad que se dona. O sea, nosotros hacemos donaciones periódicas, pero no es que el banco tiene leche para el país entero para darle a todos los bebés que no pueden recibir leche materna directamente de sus madres. Usted, en su propuesta, ¿usted tiene contemplado tener más bancos de leche a nivel nacional? Sí, yo pienso que eso tiene que ser parte de esa política de Estado, porque la realidad es que en muchos casos habrá que tener, si vamos a definir una política donde vamos a poner en primer lugar la leche materna, vamos a tener que tener fuentes para aquellos casos donde la madre no pueda lactar lo suficiente para el bebé. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo dos nietos y mis dos nietos efectivamente han sido alimentados durante sus primeros 2 años prácticamente con leche materna.
Y uno de los mecanismos que yo recuerdo que hacía la madre, que es la esposa de mi hijo, era que en un momento determinado ella vamos a decir, se ordeñaba y entonces ponía, lo guardaba en la nevera y así cuando tenía esa producción y entonces ya tenía su propia reserva en su propia casa. Entonces eso claro, eso ella no nació sabiéndolo. Eso la instruyó el médico y le explicó con detalle, primero, las ventajas de la leche materna y la importancia que tenía. Se lo explicó a ella y a mi hijo. Es decir, que los dos fueron de manera consciente, se dieron cuenta, hicieron conciencia de la importancia de esa leche materna. Y segundo, que no se podía desperdiciar una gotita, porque eso era como una pepita de oro, la leche materna, por todos los nutrientes que tenía. Entonces, ella de manera muy sistemática se ordeñaba y siempre tenía en la reserva. Y entonces, mis nietos nunca, digamos, que pasaron hambre incluso su madre algunas veces tenía que salir al trabajo, evidentemente. Y entonces dejaba todo preparado en sus biberones para que pudiera ser alimentado, aún no estuviera en ese momento. Entonces es toda una política y entonces debe haber muchos centros de ese tipo para proveer a las madres que pudieran tener insuficiencia para que esto efectivamente impacte a todos nuestros niños y niñas. Esto debe ser, la leche materna debe ser al niño como el oxígeno y como el agua. Es decir, son tres, es un elemento fundamental y crucial en esa etapa de la vida de los seres humanos, como lo es el agua y lo es el oxígeno. Ya no solamente en esa etapa, sino durante toda la vida. Así es. Doctor, hace 3 años, Prolactar RD impulsó la campaña Hazme mi sala de lactancia y obtuvimos más de 33,000 firmas y la llevamos hacia el Palacio Nacional. Esta campaña al final también fue impulsada por la Alianza de la Lactancia Materna y hemos obtenido la creación de algunas salas de lactancia, sobre todo desde el orden público, porque hemos tenido también algunas iniciativas privadas, pero han sido las menos. ¿Qué usted piensa con relación a esto, ya que también las salas de lactancia están previstas en el Código Laboral y también en la Ley 895? Que la ley hay que cumplirla. Las leyes no son eh, eh, ensuciar un papel con unas palabras, no, la ley es una disposición que hay que cumplirla. Cuando la ley, guste o no nos guste, cuando la ley está vigente, hay que cumplirla. Cuando la ley cae en desuso, entonces deroguémosla. Pero si esa ley, que es una ley justa, que es una ley correcta, porque eso es parte integral de la política de Estado de garantizar la leche materna para nuestros niños, porque muchas de de las madres son trabajadoras. Tienen, cuando termina su periodo de vacaciones de maternidad, que por cierto, nosotros somos partidarios de que también se le dé la vacación de maternidad también a los padres, porque es una Excelente. manera de que efectivamente durante ese periodo crucial de la formación de los niños, eso no recaiga solo sobre la madre, que encima Claro. de que acaba de tener un parto y de que está su organismo adaptándose a la nueva realidad y que además de eso tiene encima que lactar el niño y encima de eso esté sola porque el marido, el esposo no la puede acompañar, entonces estamos sobrecargándola cuando debiéramos al revés Claro. descargarla. Por eso entonces nosotros somos partidarios de que haya también el marido, el
compañero, el esposo, también tenga derecho a una vacación por maternidad, porque él es el coprotagonista de esa aventura que es tener ese hijo. Y tiene que Claro. acompañar a su hijo o hija y debe acompañar a su compañera. Ahora bien, eh, eh, finalmente las vacaciones terminan, pero la lactancia sigue, porque la meta es llevarlo lo más cercano a los 2 años. Claro. Entonces, durante todo ese periodo, la única fórmula es que haya espacios en cada una de las empresas para que se pueda hacer no solamente la lactancia, sino también las madres llevar la leche en sus biberones y que hayan allí las neveras y las facilidades para que se puedan lactar. Entonces, ¿cómo se ejecuta en un gobierno de alianza país eso? La empresa que no lo tenga va a recibir inmediatamente una sanción, la advertencia del lugar, incluyendo la posibilidad de ser cerrada. Sencillo, o sea, no hay que inventar una fórmula. Si hay una ley que lo dispone y que crea esa obligación, entonces el empresario debe de contemplar si en esa empresa hay mujeres, como de seguro tiene que haber mujeres, entonces tiene que contemplar ese espacio como tiene que contemplar una oficina para la secretaria y una oficina para la recepción y tiene que contemplar un espacio para el baño, bueno, y tiene que contemplar un espacio para la lactancia. ¿Cómo puede ser que sea más importante una recepción que un espacio para alimentar a los niños o para que la madre pueda ordeñarse durante ese periodo, porque el niño no va a estar ahí? Entonces, y además que se le dé el tiempo, porque esa es la otra cuestión, que se le dé el tiempo cada cierta cantidad de horas para que ella pueda ir y ordeñarse para conservarlo en sus biberones para que lo pueda entonces llevar y al otro día dejarlo en la casa para que se pueda alimentar el niño y el niño. Entonces, Qué eso es parte importante, integral. doctor. Qué importante que usted toca este punto porque también nos reportan muchas madres dentro de nuestros grupos de WhatsApp, donde tenemos más de 16,000 personas actualmente, y a cada rato nos llegan denuncias de que las madres primero tienen temor de pedir esos descansos para extraerse la leche. Sabemos que cuando la mujer no está constantemente extrayendo leche materna, esa leche se va secando por la falta de estímulo. Y todo lo contrario también, cuando produce mucha leche y no se está extrayendo, puede enfermar porque se congestionan esos conductos, se llenan de leche, al no salir se congestionan y la madre pues va a recaer en una licencia médica porque si llega a una infección por esta congestión, si llega a una mastitis, entonces se aumenta el ausentismo laboral. O sea, si una célula de lactancia y que la madre use los permisos que le corresponden por ley, que son 3 en una jornada de 8 horas, entonces también para el empleador significa muchísimos beneficios y necesitamos que las mujeres puedan tener los espacios y los permisos y que no sea un favor, doctor, porque la mujer no debe sentir como que la van a despedir del trabajo porque ella está ejerciendo su derecho. Eso exactamente es así, o sea, no es un favor, es un derecho. Y es un derecho que está respaldado en el código y está respaldado en la ley. Y la mujer debemos hacerle la conciencia de que como es un derecho y tiene derecho a hacerlo 3 veces durante la jornada, entonces sencillamente haga uso de ese derecho. Eh, usted sabe que la Secretaría de Trabajo tiene inspectores. Una de las labores que nosotros tenemos que implementar es que cuando el inspector, así como el inspector va a una empresa y ve que se está haciendo soldadura y los obreros no tienen la mascarilla, el casco protector, y entonces le pone una multa a esa empresa porque está poniendo en riesgo. Así también tiene el inspector de trabajo que cuando va a una empresa y no encuentra
la sala para la lactancia, entonces debe también levantar un acta de infracción para que el empresario, aquí se haga una cultura de que el empresario, el empleador, tiene una obligación y que eso, no hacerlo, está atentando contra la niñez. Es decir, Claro, no es un atentado contra incluso el trabajador adulto, no, está atentando contra la niñez dominicana. Y claro, como tal, entonces debe ser asumido. Eh, pero eso implica que haya una voluntad de Estado, claro. que haya una disposición, y que entonces resulta que desde que se ocurran los primeros 10 sometimientos, es disuasivo. Porque, ¿por qué es que normalmente aquí no se cumple la ley? Porque normalmente no hay consecuencias cuando se viola. Entonces, si no hay consecuencias, nadie se siente obligado a respetar. Pero del momento en que los empresarios, los empleadores se den cuenta que hay una política de Estado en el cual ellos son sancionados cuando incumplen con esa disposición, incluyendo la posibilidad de medidas, digamos, de cierto impacto, entonces eso inmediatamente corre la voz y todo Así el es. mundo entonces comienza a respetarlo. O sea que Fíjense que poniendo algunos ejemplos por ahí, doctor, podríamos comenzar ya a generar una cultura de respeto a esos derechos del niño. claro, claro, claro que sí. Incluso, fíjense que en el país hay empresas donde ha habido denuncias, incluso en las cuales las mujeres tienen deseo de orinar y no le dan permiso. Así es, Entonces, eso no puede ser, no puede ser. Eso es un trato inhumano. El trabajador tiene que ser respetado en sus derechos. Y en ese así es. sentido, esos derechos implica que el empleador tiene que sentir que cuando respeta esos derechos que están consagrados en favor de los trabajadores, entonces tiene que pagar las consecuencias. Doctor, hay muchas preguntas y muchos comentarios interesantes, pero nos queda un solo minuto para despedirnos. De nuestra parte, de parte de Prolactar RD, de parte de la Alianza por la Lactancia Materna, de todos esos padres que están conectados, mandándole muchísimos saludos y que se han sentido identificados con las propuestas que usted ha planteado. Muchas gracias, doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial por el partido Alianza País. Ya usted sabe que somos madres empoderadas y que conocemos nuestros derechos y que de verdad queremos ya ver una sociedad diferente con el respeto que se merece la maternidad. Gracias, doctor. Y gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder hablar sobre estas cosas, sobre estos temas que normalmente uno tiene, en el caso mío particular, tantas inquietudes y no tiene la oportunidad porque normalmente no son temas de campaña. Yo me siento tan agradecido de tener este espacio. Para mí esto es como una especie de oasis dentro de la campaña, poder hablar de estos temas, que son temas tan necesarios, que tienen que ver con una mejor calidad de vida para nuestros niños y niñas, para nuestras adolescentes y para nuestras madres, y Así es. sobre todo en lo que tiene que ver con el respeto de sus derechos, de que no sean abusadas en la adolescencia con un matrimonio infantil, de que no sean abusadas con una cesárea innecesaria, de que no sean abusadas en términos de no permitírsele lactar a sus hijos. Entonces, tener esta oportunidad para mí ha sido verdaderamente de una satisfacción enorme. Así que muchísimas gracias a ustedes por darme esta Muchísimas oportunidad. gracias a usted. Saludos a su esposa, Aura Celeste, que también es candidata a diputada y que sabemos que, al igual que usted, comparte también estas propuestas y va a hacer lo Claro, que pueda claro por que la sí. maternidad. Claro que sí. Buenas noches. Ella amamantó a mis dos hijos hasta que Excelente. tuvieron los 2 años. Bueno, adiós, Excelente. adiós. Buenas noches, Bueno, República Dominicana. Señores, el escenario está abierto para los próximos candidatos a la presidencia. Buenas noches. adiós, 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 adiós.